Bueno, pues vamos a empezar este tema 8, en el que vamos a ver la distribución de los seres humanos en el mundo. Y lo primero que tenemos que tener claro es cómo ha ido evolucionando la población mundial a lo largo de la historia, ¿vale? Lo primero que tenemos que tener claro es que ha aumentado constantemente, pero no siempre al mismo ritmo. Como veis aquí, ha crecido muy poquito a poco, desde el año 10.000 a.C., ¿vale? Esto se ha debido a distintos motivos. Aunque había muchos nacimientos, también morían muchas personas por hambre, por guerras, por epidemias, ¿vale? Y no es a partir del siglo XVIII cuando empieza a crecer más rápidamente. Luego, después, en la actualidad, desde el siglo XX hasta la actualidad, se ha disparado, ha aumentado muy rápidamente hasta los 7.000 millones de personas en el mundo, 7.350 exactamente, como veis aquí. Fijaos cómo a partir de aquí se dispara la población mundial. Y se prevé que para 2050 lleguemos a los 9.300 millones de habitantes, con, con el reto que esto representa para los distintos gobiernos mantener una población mundial de ese calibre. ¿Vale? Bueno, muy importante, además de la distribución de la población, es la densidad y está muy relacionado. Tenemos que saber que la población total de un lugar, de un territorio, no indica si el territorio está poblado o muy habitado, sino que para ello tenemos que relacionar dos conceptos, ¿vale? Que es el número de habitantes con la superficie en la que se distribuye esa población. Y para ello podemos hacer un cálculo de densidad de población con esos dos conceptos. Ese cálculo se realiza de la siguiente forma. Para calcular la densidad de población de un determinado territorio, país, pueblo, ciudad, tenemos que conocer lo primero el número de habitantes de ese territorio y dividirlo entre la superficie del territorio que ocupan esos habitantes, pero en kilómetros cuadrados. Importante que sea en kilómetros cuadrados. Y os vamos a poner un ejemplo a continuación. Si yo, por ejemplo, cojo la comunidad de Galicia, que tiene una extensión de 29.574 y una población de 2.783.100 habitantes, la extensión en kilómetros cuadrados, hago la fórmula de densidad, que es la población, 2.783.100 partido 29.574 kilómetros cuadrados, acordaos, kilómetros cuadrados, lo divido con una calculadora y me va a dar un resultado. Ese resultado es 94,106, que si queréis aproximo a las décimas, 94,1, y lo que me dice es que Galicia tiene 94,1 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Qué quiere decir? ¿Que en cada kilómetro cuadrado Galicia tiene esos habitantes? No. Quiere decir que es la distribución, la media entre todo el territorio, entre esa extensión en kilómetros cuadrados que tiene, ¿vale? Os recuerdo la fórmula: densidad de la población es igual a número de habitantes entre la superficie, siempre en kilómetros cuadrados. Y aquí os he puesto un mapita en el que podemos ver más o menos cómo se distribuye y se concentra la población mundial. En estas zonas, las grandes concentraciones de población en Europa, en zonas cercanas a la costa, ¿vale? En Estados Unidos, y grandes vacíos demográficos. ¿Dónde vamos a encontrar esos vacíos demográficos? Pues evidentemente en estos desiertos, en las zonas donde hace más frío, en la selva, por ejemplo aquí en el Amazonas, el desierto de Atacama, etcétera. ¿Vale? Y luego veremos otras zonas que tienen una densidad media, que se reparten por todo el mundo. Vale, esta distribución de la población, pues el reparto de la población, tenemos que saber que no se reparte de forma uniforme, ya que va a estar influida por una serie de factores que atraen la población a unos lugares o a otros. Entonces, estos factores de distribución de la población van a ser dos. Van a ser los factores físicos, que son los condicionantes de la naturaleza
que posibilitan a la población la obtención de recursos, etcétera, ¿vale? Y dentro de estos factores físicos vamos a ver 4. El primero de ellos, que estaría aquí, el clima. Por supuesto, las zonas donde son demasiado frías o demasiado cálidas, pues apenas va a tener población, ¿vale? Y las zonas templadas van a ser más pobladas precisamente por eso, porque la población busca zonas que no tengan un clima extremo. Va a ser muy importante también el relieve, las zonas donde hay un perfil topográfico, un relieve muy escabroso, pues va a ser más complicado y entonces van a buscar zonas bajas, la población cerca de costas y de valles fluviales. Como vais a ver ahora aquí, todos estos factores físicos están relacionados unos con otros, ¿vale? También muy importante los suelos, porque la población va a buscar zonas fértiles, entonces esas zonas fértiles desarrollarán actividades agrícolas y harán que aumente la densidad de población. Y por supuesto el agua, ¿vale? Ya que el ser humano necesita agua para vivir y obtener alimentos. Entonces las zonas donde hay poca escasez de agua, como los desiertos, pues van a estar bastante menos pobladas. Como veis, todos estos factores físicos se relacionan entre ellos. Y luego hay una serie de factores humanos que son las consecuencias de acciones humanas que conllevan la atracción de la población, ¿vale? A un territorio o, en su caso, la expulsión del mismo. Y estos factores pueden ser también políticos, que son esas decisiones que toman los gobiernos que influyen en el comportamiento de las personas, en el comportamiento demográfico y que pueden alentar que haya migraciones, etcétera, ¿vale? O provocar el exilio de parte de sus ciudadanos, aumentar o penalizar la natalidad, etcétera. También muy importante las condiciones económicas, por supuesto, ya que las zonas que tienen mayores recursos, actividad laboral y servicios van a ser zonas con mayor densidad de población, ¿vale? Y muy importante el desarrollo tecnológico. Y este desarrollo tecnológico va a influir a los factores físicos. ¿Por qué? Porque si un determinado territorio tiene esos avances técnicos que permiten al ser humano intervenir sobre factores físicos y modificarlos a su beneficio. Por ejemplo, en zonas poco apropiadas para la agricultura, si tecnológicamente puede desarrollar herramientas hidráulicas o invernaderos agrícolas, va a fomentar que aumente la población ahí, aumente la densidad de población. Veis que también los factores humanos están relacionados entre ellos, ¿vale? Y además el desarrollo tecnológico puede intervenir dentro de los factores físicos. Bueno, y un poco sería esta la idea de esta primera parte del tema. Espero que os haya gustado y ánimo.